Bien, este primer ejercicio dice en su enunciado, localice el centroide de la superficie mostrada en la figura. Esta superficie es una superficie de una chapa, ¿verdad? Como ven acá está doblada, se ve tridimensionalmente. Y a nivel general nosotros cualquier superficie o cualquier volumen o cualquier longitud puede tener un centroide en los tres ejes. Obviamente en algunos casos es no considerable, pero para este caso lo más probable es que tenga una coordenada con respecto a los tres ejes de referencia. Lo que generalmente la cátedra suele dar como dato, trata de graficar acá para que ya después, son datos característicos sobre centroides de figuras conocidas. ¿Cuáles son centroides de figuras conocidas? Por ejemplo, el centroide de una semicircunferencia, que generalmente suele ser más o menos así. Este es el eje Y, este es el eje X, donde la coordenada del centroide en X se considera 0 y la coordenada del centroide en Y es 4 por R sobre 3pi, donde esto representa a la longitud del radio, esto representa la ubicación del centroide, y esta altura que se encuentra acá representa 4R sobre 3pi. Por ejemplo, figuras geométricas bastante conocidas como el rectángulo no son necesarios de definir su centroide porque obviamente el centroide de esas figuras representa a la intersección de las diagonales, por ejemplo, el caso del rectángulo, que esto es h sobre 2, esto es base sobre 2, a esta distancia que hay de acá a acá. Entonces la ubicación del centroide no es tan difícil de definir. Entonces, cuando tenemos una figura como esta, que no es una superficie regular, o sea, no es una superficie conocida, tiene una forma que se puede considerar como la combinación de varias figuras geométricas, nosotros eh, utilizamos los conceptos de centroide de figuras conocidas y a partir de ahí nosotros ir realizando obviamente el cálculo de las coordenadas del centroide de las figuras dadas. En este caso, cuando tenemos figuras tridimensionales, es muy importante tratar de separar las figuras tridimensionales en vistas. ¿Por qué? Porque de esa manera va a ser un poco más ordenado el tema de la ubicación de los centroides con respecto a los ejes. Voy a graficar, por ejemplo, acá la vista superior, la vista frontal. Aunque no sé cuál es el frente exactamente, pero en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos esta figura, este tiene un radio 1, que es el de 0,75. Tenemos una vista frontal, esto representaría para nosotros el eje Z. Esto representa para mi caso el eje Y, perdón, el eje X. Y este punto que está acá representa el eje Y. O sea, esto sería, por ejemplo, una vista frontal de la chapa que yo tengo. Si yo dibujo una vista superior, yo estaría viendo algo más o menos así. Estoy teniendo acá un rectángulo de un cierto punto. Después ahí tendría obviamente todo esto de acá, una semicircunferencia. Este sería el eje Y. Este punto estaría representando el eje Z y esta línea estaría representando el eje X. En mi vista superior. Obviamente la línea que nosotros estamos directamente no viendo en el gráfico representa a la otra superficie. Por ejemplo, esta línea verde que yo dibujo acá representa la superficie que está en el plano XY y la otra línea verde que está en la vista superior representa la superficie que se encuentra en el plano XZ. Puedo dibujar una tercera vista, pero en ese caso yo prácticamente no tendría ninguna figura geométrica visible, ¿verdad? Porque en este caso las superficies coinciden directamente con los planos coordenados
X. Entonces, básicamente yo a todos los casos le vería como una línea. Por ejemplo, tanto este como este. Estarían siendo parte de los ejes de referencia, entonces no tendría ninguna representación directa que visualizar. Entonces, ¿de qué me sirve tener esta separación en figuras? Que yo obviamente puedo hacer que esta figura geométrica que yo veo acá se divida en diferentes figuras conocidas para mí. Por ejemplo, yo puedo separar esto como un rectángulo en esta figura que está acá, donde esta es la figura 1. Puedo separar en este otro rectángulo, que es la figura 2. Puedo separar en este semicírculo, que es la figura 3. Puedo separar en este otro semicírculo, que es la figura 4. Y en este cuarto de circunferencia, o sea, en esta circunferencia, digo bien, que para mi caso es la figura 5. Entonces, cada figura geométrica que yo dividí va a tener un centroide y va a tener un valor de área. Como yo estoy hallando centroide de área, entonces cada figura geométrica de manera individual tiene un centroide o un área. Entonces yo voy a aplicar el concepto de que la sumatoria de las multiplicaciones de cada centroide por su área dividido la sumatoria de área me va a dar el valor de la coordenada del centroide global o de toda la figura compuesta. Entonces en este caso lo que yo hago es dividir en pequeñas figuras geométricas y determinar las coordenadas de los centroides de cada figura. Por ejemplo, eh, voy a determinar en un ratito, voy a hacer un poco más chico esta línea, que creo que es muy gruesa. Entonces en este caso voy a crear un cuadro de divisiones. Son 4 figuras geométricas, no, 5 figuras geométricas. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera y esta va a ser para la cuarta. Y la quinta. Cada figura geométrica numerada es la que voy a considerar en este caso en las vistas. Acá, por ejemplo, yo tengo que esto forma parte de la vista, o sea, la figura 1 forma parte de la vista frontal, que es el plano de X, y entonces lo que voy a hacer es determinar las coordenadas del centroide de esta figura. ¿Cómo determino las coordenadas? Y obviamente de manera métrica. Por ejemplo, la coordenada en el eje X, yo veo que este coincide sobre el eje Z, no tiene ninguna proyección sobre el eje X. O sea, voy a dibujar acá el rectángulo. Esto tiene una altura, según como veo acá, de 3 y una base de 3. Entonces es un rectángulo bastante pequeñito, 3 por 3. La ubicación del centroide está en la mitad de la base, la mitad de la altura. Acá obviamente coincide sobre el eje Z, entonces no tiene valor de coordenadas en X. Su coordenada en X vale 0. Después tengo también, voy a dibujar un poquito más acá. Coordenadas en X, coordenadas en Y. Por como veo, tengo que buscar otra vista. Mi figura se encuentra ubicada en este punto, entonces este es el centroide 1, no tiene coordenada en Y. Y la coordenada en Z se ve en la vista frontal, que está obviamente ubicado a una altura de 1,5 en relación al plano X, Y. Entonces la coordenada en Z es igual a 1,5. Otra característica que yo necesito conocer es el valor del área, que en este caso es la multiplicación de la base por la altura, que es igual a 9. La unidad de medida es en metros. Entonces, esto va a ser metros, esto va a ser metros. Ya tengo el valor de las 3 coordenadas del centroide de esta figura plana y el valor del área.
Lo mismo hago para determinar entonces la figura 2. La figura 2 es esta, se encuentra ubicado en este punto. Acá yo veo que esto tiene un rectángulo. Pueden dibujar si quieren los ejes en cada figura chiquitita. 3,5 y de ancho tiene 3. Entonces, en relación al eje X, también veo que esta figura 2 no tiene ninguna proyección, entonces su coordenada en X es 0. Pues se encuentra la mitad de la base y la mitad de la altura. La mitad de la base coincide sobre el eje Y. Luego, en el eje Y, veo que sí tiene una proyección, porque vean que esto tiene una cierta longitud hasta acá, 3,5, que se ve en esta vista superior. Esto vale 3,5. Entonces la mitad de 3,5 sobre 2 es igual a 1,75. 3,5 sobre 2, que es igual a 1,75, es la posición del centroide en Y. Y en Z coincide sobre el plano X y entonces Z vale igual a 0. Área 3 por 3,5, esto es igual a 3 por 3,5, 10,5. Y se va repitiendo ese mismo procedimiento. Por ejemplo, la figura 3 es un cuarto de circunferencia. Acá es donde nosotros tenemos que tener cuidado porque nuestro eje de referencia, por ejemplo, está desplazado. Es el cuarto de circunferencia. Este es el eje Y. Este es el eje X. Esta distancia nosotros sabemos que es 3,5 y este radio es para nosotros 1,5. Básicamente está en el mismo plano que las coordenadas, o sea, que la figura 2, entonces estas coordenadas son 0 y 0. La coordenada en el eje Y depende de la ubicación de su centroide. Y como habíamos visto hace rato en el dato que nosotros teníamos acá, yo le dibujé, el centroide de un cuarto de circunferencia siempre ha estado a 4R sobre 3pi del centro de la circunferencia. O sea, esta distancia es 4 por R sobre 3pi. Entonces no es que yo directamente voy a aplicar esa fórmula en la determinación del centroide de esta figura, sino que tengo que acomodar de acuerdo a la posición que realmente se encuentre el elemento. Si este es el centroide de la posición o la distancia, la coordenada de ese centroide, es todo este segmento que nosotros marcamos acá. Entonces eso, por ejemplo, es igual a 3,5 más el segmento que nos da la fórmula, 4 veces el radio sobre 3pi. Entonces acá esto es igual a 3,5 más 4 veces el radio es 1,5 sobre 3pi. Entonces va a ser 3,5 más 4 por el radio, que es 1,5 sobre 3pi. Es igual a 4,14 metros. Entonces eso se vuelve a repetir para la figura 4. La figura 4, por ejemplo, es un cuarto de circunferencia, pero en el plano X, Z. Este es el eje Z, este es el eje X, esta es la altura que es 3, que hemos visto hace rato, este tiene un radio también de 1,5. Entonces la ubicación del centroide es en esta posición. Todo esto es lo que tenemos que determinar. Y eso para nuestro caso va a ser igual en el eje Z ya ahora, 3 más 4 por el radio sobre 3pi. 3 más 4 por 1,5 sobre 3pi. Entonces esto va a ser 3 más 4
por 1,5 sobre 3pi. 3,67 en el eje Z. En el eje X va a valer cero, en el eje Y va a valer cero también porque no tiene proyecciones sobre esos ejes. Y por último queda la circunferencia que nosotros tenemos acá, que es la circunferencia 5. Voy a marcar acá. Esto se encuentra, acá con, esta es la circunferencia. Esto tiene un valor de coordenada Y, perdón, coordenada Z, coordenada X. Este es el punto, representa el eje Y. La coordenada en X es cero, la coordenada en Y es cero. La coordenada Z tiene que ser hasta el centro de la circunferencia. En este caso va a ser entonces 3, para que es lo que nos marca acá. Positivo. Para las demás figuras no hay problema porque el área no tiene ninguna dificultad. Acá, por ejemplo, es pi por radio, que es 1,5 al cuadrado sobre 2. Acá también pi por radio al cuadrado sobre 2. Entonces nosotros calculamos ese valor. Pi por cuadrado sobre 2, 3,54. Y acá en este círculo que está acá en la última figura, tenemos que esto es pi por radio cuadrado, que obviamente, no, perdón, era 0,75 y no es radio. 0,75 era, sí, 0,75 al cuadrado. Entonces va a ser 0,75 al cuadrado por pi, 1,77. Pero acá es donde nosotros tomamos la decisión de definir los signos que tengan las áreas. ¿Por qué definimos esos signos? Porque en esta figura nosotros nos damos cuenta de que la figura 2 y 3, por ejemplo, forman un entero único, ¿verdad? O sea, pegando el área 1 y pegando el área 3 se forma la figura geométrica que se encuentra en el plano X, que representa toda esta área que está acá. Pero en la figura de arriba nosotros nos damos cuenta que nuestra figura no es completamente lo que nosotros marcamos en términos de sumatoria. O sea, sumando el área 1 más el área 4, yo veo que se forma una superficie sólida también, como la que vemos acá en la parte, en la planta, o sea, perdón, en el plano bajo, ¿verdad? Que es el plano X. Nosotros deberíamos determinar solamente el área existente hasta el círculo que está acá. Entonces, ¿cuál es nuestra condicionante entonces? Que tenemos un espacio vacío que no debe ser considerado como área. Y para que obviamente eso aparezca dentro de nuestros cálculos y no estemos realizando un mal cálculo, lo que hacemos es, cuando tenemos un vacío, si bien la figura geométrica se puede calcular su área, nosotros le consideramos un signo negativo. Ese signo negativo nosotros le asignamos a la figura geométrica, la cual nosotros consideramos para el ejercicio, por la condicionante de que esa figura geométrica es un vacío en nuestra figura final. Es decir, este círculo no es algo sólido, entonces nosotros consideramos como un área de resta. Y con esos valores de coordenadas en el eje X, coordenadas en el eje Y, coordenadas en el eje Z, nosotros calculamos el valor de las coordenadas. Obviamente nosotros requerimos de calcular el área total, el área de cada coordenada ponderada prácticamente por el valor del área de cada figura. Entonces, generalmente si trabajamos con esta planilla es bastante sencillo porque nosotros hacemos el cálculo de estos valores. Coordenada X por el área, coordenada Y por el área y coordenada Z multiplicado por el área.
a estas figuras geométricas va a ser coordenada y por el valor del área, coordenada z por el valor del área. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Multiplicar cada coordenada de cada línea, o sea, de cada figura, digo bien. Por ejemplo, esta coordenada x multiplico por el área, que me va a dar 0. Esta coordenada y multiplico por el área, que me da 0. Y el área, que es, o sea, la coordenada que es 1,5, multiplico por el área, que es 9 metros cuadrados, entonces obtengo el valor de, por 9, 13,5. Luego aplico lo mismo para los otros casos. Acá voy a tener una multiplicación de x por área es 0 y por área, que sería 1,75 por 10,5 es igual a 18,38. Esto va a ser 0, acá esto va a dar 0, acá va a ser 0, este es 0, 0. Acá en el medio tengo que es 4,14 por 3,54, 4,14 por 3,54, 14,66, es igual, es igual. Acá esto va a dar 0, 0, y esto es 3 por menos 1,77. Acá sí tengo en cuenta el signo porque obviamente es una multiplicación ponderada, 1,77. Menos 5,31. Acá directamente depende de los signos. Si las coordenadas son negativas y el área también es negativa, van a salir positivas. Pero como acá uno es positivo y el otro es negativo, sale negativo el valor. Una vez que ustedes completan esto, lo que hacen es determinar la suma de la columna de áreas. Esto representa para nosotros sumatoria de A sub i. La suma de x sub i por A sub i, que representa la suma de columnas de la columna 5. Después calculamos la suma de la columna 6, sumatoria de i sub i por A sub i. Y después la sumatoria de z sub i por A sub i. Voy a agregar una página más. Entonces, por ejemplo, acá en la sumatoria de x sub i por a sub i, todos los coeficientes son ceros, entonces esto va a ser 0. En el del área, por ejemplo, tengo valores, perdón, 9 más 10,5 más 3,54 más 3,54 más, perdón, menos 1,77. Sale en total 24,81. Acá me olvidé de calcular un valor de coordenada que era, en este caso, era 3,67 por 3,54. 3,67 por 3,54, 12,99. Y después sumo cada columna. La columna 6, que es la columna de I sub I por A sub I, va a ser 18,38 más 14,66. Esto da 33,04. La última columna es 13,5 más 12,99 más, perdón, menos 5,31. 21,18. Y si quiero sacar los centroides, ¿qué es lo que hago? Apliqué lo que había dicho anteriormente. Cuando quiero determinar la coordenada en x, hago la sumatoria de x sub i por a sub i sobre la sumatoria de a sub i. Acá nosotros tenemos que esto vale 0 sobre 24,81. Entonces la coordenada en x de la figura
es 0 metros. No tiene proyección sobre ese eje. Luego, la coordenada en y es igual a I sub i por A sub i sobre sumatoria de A sub i. Esto es 33,04 sobre 24,81. 33,04 dividido 24,81. 1,33 metros. Y z sub i, o z, la coordenada z va a ser sumatoria de z sub i por A sub i sobre sumatoria de A sub i. Va a ser 21,18 sobre 24,81. 21,18 dividido 24,81. 0,85 metros. Entonces, eso representa las tres coordenadas. Espacialmente hablando, se encuentra en un punto que está a 1,33 sobre el eje Y y a 0,85 sobre el eje Z. O sea, básicamente está por acá el centroide de la figura compuesta. Un poquito más grande. Por acá. El centroide de la figura compuesta se puede ver más o menos por acá. Obviamente considerando la longitud de que nos dan del ejercicio, ¿verdad? Entonces, más o menos por acá estaría flotando el centroide de esta figura. Que podemos considerar que es centroide de masa o centroide de gravedad porque no tenemos ninguna característica y consideramos que prácticamente todo es homogéneo, todo tiene lo mismo. Pero, me dije, siempre son conceptos diferentes: centro de masa, centro de gravedad y centroide. Bien. ¿Se entiende? ¿Alguna duda o consulta que tengan? Sí, así mismo. Eso cuando lean en el libro van a encontrar lo que habla mucho sobre la parte de simetría. Entonces, si ustedes tienen una figura simétrica con respecto a cualquier eje o con respecto a algún plano, ustedes ya pueden afirmar que la ubicación del centroide se encuentra en relación a ese eje de simetría. No entré mucho, no voy a hablar en esa parte, pero en el libro explica bastante bien eso. Entonces ustedes por simetría ya pueden indicar directamente que el centroide en el eje X es cero, o sea, la coordenada del centroide. Porque se encuentra todo prácticamente simétrico al plano IZ. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí, por ejemplo, yo he visto un ejercicio muy similar a este, pero en el caso tenía la misma forma, pero no era una placa, era un cuerpo con volumen, o sea que te daba el espesor. En ese caso, por ejemplo, cambiarían algunas coordenadas del centroide de las partes nomás y se consideraría en vez de área volumen, ¿verdad? así mismo, tal cual. Solamente cambiaría las coordenadas de los centroides de las partes volumétricas, porque obviamente ahí tenés que ver la ubicación del centroide. Si es un paralelepípedo, tenés que tener la mitad de la base, la mitad de la altura, la mitad de la longitud, pero básicamente el cálculo final, o sea, esta tabla se estaría haciendo con el mismo concepto. Vos determinás coordenadas de cada centroide, o sea, de cada figura volumétrica, o dividís en partes y determinás sus tres coordenadas. Determinas el volumen y después hacer lo mismo, la multiplicación de cada coordenada por el volumen o por la propiedad geométrica, y después hacer la sumatoria para aplicar el mismo concepto. O sea, por eso, centroide básicamente es lo mismo para los tres casos, tanto longitud, área como volumen. Dale, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? Bien, ya detener la grabación.